Nuestra filosofía siempre ha sido lo que ganamos un año es lo que vamos a invertir en innovación el año siguiente. Antes de la pandemia y sobre todo después de la pandemia, avalanchas de inversores, ¿no? Es aquello de los inversores, cuando los necesitas nunca los encuentras, pero cuando no los necesitas no paran de bombardearte, ¿no? Cuando haces este exit, ¿cómo cambia tu mentalidad? O sea, ¿cómo cambia tu vida? Porque no todo el mundo recibe una cifra tan importante de dinero. Pero si no cambiamos el mindset, si precisamente los que más tienen son los que más prisioneros están del mindset de escasez, son los que más quieren seguir acumulando para tener cada vez más. ¿Tú no quieres acumular más? No, lo cual no significa que quiera tirar el dinero por la ventana tampoco, ¿eh? En lugar de hibernar, vamos a innovar. Esa fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestra historia. Nunca hemos innovado tanto en la historia de Voxel como en el periodo de la pandemia. ¿Fue la mejor oferta? No fue la mejor oferta, te diría que hay decenas de millones. Decenas de millones de euros más. Sí, era una locura. Mejor que Amadeus. No, por cuanto más mejor, ¿no? Claro, obvio, ¿no? Para mí no era tan obvio. O sea, para mí, 25 años creando una empresa como la que había creado con la cultura y demás, no era como para ahora vender al mejor postor y echar por tierra todo ese trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Xavier Ginesta, el fundador de Voxel. Voxel, que empezó como una bodega de vinos a ser lo que somos ahora, ¿no? ¿Y cuánto vendíais? Pues casi nada. Se acabó transformando a una herramienta de factura electrónica para el sector concretamente de hostelería. Xavi, que estudió un PhD en Nueva York y volvió a Barcelona para ser profesor en La Salle, acabó generando una spin-off de la universidad para crear Voxel, que fue creciendo paulatinamente un 20% anual hasta los 14-15 millones de euros antes del COVID, un equipo de 200 personas, a pesar de que su sector entero tuvo una caída brutal durante el COVID y tuvo un rebote muy importante a la salida del COVID que acabó culminando en la venta de la empresa a Amadeus por 113 millones de euros más earnouts. Xavi va a compartir con nosotros su visión única de lo que es el capitalismo consciente y cuál ha sido la cultura de Voxel que le ha llevado a ganar el Best Place to Work 2 años consecutivos. Sin más, os dejo con Xavi y el increíble caso de Voxel. Este episodio es posible gracias a Microsoft. Microsoft, aparte de ser un partner de ITNIC, también lo es de Factorial, y hoy os quiero compartir 3 cosas que estamos haciendo conjuntamente entre Microsoft y Factorial. La primera es que Microsoft nos ha ayudado a desarrollar todos nuestros nuevos productos con inteligencia artificial, utilizando las APIs de OpenAI, productos tipo ChatGPT, pero en versión Enterprise. La segunda es que estamos trabajando cada vez más con Azure, la plataforma en la nube de Microsoft, que nos permite ofrecer seguridad y escalabilidad a nivel Enterprise para nuestros clientes. Estamos yendo al mercado juntos. Gracias al canal de Microsoft estamos consiguiendo llegar a más clientes de la mano de Microsoft. Finalmente, compartir que Microsoft tiene programas como Founders Hub, que permite acceso a créditos, tanto de Azure, OpenAI como de todas las otras plataformas en la nube de Microsoft, formaciones, acceso a talleres, eventos de networking especializados y a su marketplace para comercializar junto con Microsoft. Os recomiendo que lo miréis. Hay un enlace en la descripción. Gracias, Microsoft. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Xavi Ginesta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bernat, gracias por la invitación. Estoy muy a gusto. Gracias a ti por venir. Tú eres el fundador de Voxel, ¿Sí? Que es una empresa de pagos ¿Sí? en el sector turístico que se ha vendido a Amadeus ¿Sí? hace relativamente poco. ¿Cuánto tiempo hace? Pues fue no me olvidaré la fecha porque fue el 29 de febrero, o sea que celebraremos la efeméride cada 4 años. ¿Cómo puede ser? 29 de febrero, ostras, vale. Y se vendió a Amadeus por una cifra alrededor de los 113 millones de euros. ¿Esto es lo que se ha publicado? Sí, hay una parte de earnouts que no está publicada, pero sí. Parte fija, digamos, es así. Not bad. Ahora no te preocupes que te preguntaré los detalles. Pero vamos a los orígenes. Bueno, primero de todo, ¿qué es Voxel? ¿Cuál es el pitch de Voxel? Que tú no has levantado pasta, con lo cual no has tenido que hacer el pitch a nadie. Bueno, en los inicios de Voxel lo intentábamos hacer, pero no tuvimos mucho éxito. Y esto nos llevó a intentar sobrevivir sin inversores, ¿no? Y esto nos llevó también a probar, nos dio la flexibilidad para probar 1000 cosas hasta que logramos encontrar ese nicho de rentabilidad. Pues sí, pero si te preguntan hoy, ¿qué hace Voxel? ¿Qué es Voxel? Hoy, pues básicamente Voxel hoy es una empresa líder mundial
en el mundo de la facturación y el pago electrónico dentro de lo que es el sector hospitality, ¿no? Lo que son las agencias de viajes, hoteles y demás. O sea, pago electrónico. Pago Esto- electrónico, empezamos con la factura electrónica, ¿no? Cómo automatizar el envío de facturas entre los sistemas de gestión de hoteleros y agencias de viaje para que procesaran sus pagos de forma más automática. Y luego ya nos metimos directamente en el pago en sí, es decir, ya cerramos el circuito, con lo cual es factura y pago, todo el circuito. Hoy se está hablando mucho de factura electrónica porque hay una regulación que no sabemos muy bien cuándo entra en efecto, pero que va a cambiar la forma de facturar todos los negocios en Europa. Pero hace 25 años, ¿quién hablaba de factura electrónica? En el sector turístico nadie, o sea, predicamos en el desierto y esta fue la suerte, como nadie lo hacía, fuimos los primeros y nos convertimos en líderes. Conseguimos crear un negocio basado en el paradigma de plataforma, ¿no? Donde tenemos una serie de clientes en un lado de la plataforma y proveedores en el otro lado de la plataforma. Los proveedores son los que envían las facturas a los clientes son los que pagan las facturas y estos negocios se basan en el poder de la red, ¿no? Cuantos más nodos tiene la red, más fidelidad existe entre los usuarios, porque cambiar de red es un problema si tus clientes o proveedores no están en la otra red. Los negocios en plataforma tienen mucho éxito por esto, ¿no? Y nosotros en ese momento no sabíamos ni que lo que estábamos creando era un negocio en plataforma. Luego lo descubrimos porque vimos el grado de fidelización increíble que generábamos. Pero tienen éxito a partir de cierta masa crítica. Pero Sí. luego, para tener esa masa crítica, tienen el mismo problema al revés. Que es que si los otros no tienen el servicio... Nosotros fuimos muy buenos creando esa masa crítica. No teníamos muchos recursos porque de hecho Voxel es un spin-off de la universidad de La Salle, de Ingeniería La Salle. Yo estudié telecos en La Salle, me fui a estudiar un doctorado en Estados Unidos y cuando volví pues me ficharon para arrancar lo que era el programa de estudios en multimedia, que en aquel momento, estamos hablando de los finales de los 90, era algo muy innovador y querían crear una carrera que no existía en aquel momento en Europa y desde La Salle se me ocurrió pues hacer lo que había visto en Estados Unidos, que hacían todos los profesores, que es crear su propia empresa y hacer un spin-off. Y Voxel pues fue eso. Y entonces, desde ahí, pues eso también nos dio una cierta credibilidad, ¿no? Con las empresas a las que nos dirigíamos para venderles que esto tenía un potencial de crecimiento y que nos ayudaran a ser early adopters para conseguir esa masa crítica de la que hablabas. Y la verdad que tuvimos mucho éxito y a partir de ahí todo fue mucho más fácil. Vamos a la historia entonces. Tú estudias un doctorado en NYU, bueno, ¿no? La Politécnica de Nueva York, que en aquel momento era independiente de NYU y recientemente fue absorbida por NYU. ¿Y de qué era el doctorado? Allá no existe como tal la carrera de telecomunicaciones. Todo lo que tiene que ver con ingeniería electrónica y demás le llaman Electrical Engineering y eso es en lo que yo me especialicé. Yo trabajé dentro de digamos que la facultad de Electrical Engineering, me especialicé en temas de procesado y compresión de imagen. Vale. Cosa que no tiene nada que ver con el negocio. O sea, yo creo que ir a Estados Unidos y hacer un doctorado no me sirvió de forma directa para los negocios, pero sí que me sirvió para dos cosas, ¿no? Una, por el idioma. La internacionalización de Voxel no se entiende sin el nivel de inglés que yo adquirí en aquel momento. Y luego, sobre todo, también para desarrollar la capacidad de investigar, ¿no? El concepto, aprender a investigar, ¿no? Para mí investigar es ir al fondo de la cuestión, es no poner parches a los problemas, no atacar los síntomas de los problemas, sino entender el por qué existe un problema y atacar ese problema. Y esto nos fue muy útil a efectos de desarrollar nuestro modelo de negocio, cuál era el problema que queríamos solucionar en la industria turística y el discurso que hay detrás, el discurso teórico que hay detrás de nuestro negocio es muy potente en este sentido y en este sentido sí que fue muy importante el hacer el doctorado. Pero tú vienes, venías del mundo académico, ¿no? Porque hacer un doctorado es como unas inquietudes de conocimiento puro, ¿no? Y luego acabas montando una empresa. ¿De dónde te viene el montar una empresa? ¿Tienes familia emprendedora?
¿Lo habías visto a alguien? No, la verdad que es... Todas las grandes decisiones en mi vida, no sé de dónde han salido, pero han sido como impulsos que he sentido que muchas veces iban en contra de la razón. De hecho, yo no quería hacer un doctorado, pero yo fui a Estados Unidos porque cuando terminé la carrera hice un intercambio y me fui a trabajar a Holanda en la Philips y conocí a gente que me hablaron de la posibilidad de hacer un máster en Estados Unidos y me apetecía viajar en aquel momento. Entonces me fui a hacer un máster solicité para varias universidades, me cogieron en la Politécnica de Nueva York, y me fui a Nueva York y tuve un año tan increíble que lo que yo quería era seguir viviendo en Nueva York y la solución fue hacer el doctorado. Pero yo no quería hacer un doctorado. Lo que pasó, me lo pasé bien haciendo el doctorado y me fue relativamente útil. ¿Lo acabaste? Lo acabé. ¿Y por qué te lo pasabas tan bien en Nueva York? Bueno, Nueva York es una ciudad increíble. Si has estado en Nueva York, no hace falta palabras, ya lo habrás vivido. En aquel momento el contraste era más fuerte. Barcelona era un pueblo, esto era antes de las Olimpiadas. Barcelona, yo recuerdo, cuando yo me fui a Nueva York, era difícil escuchar a alguien hablando en inglés por la calle. Entonces, ir a una ciudad tan cosmopolita como Nueva York fue para mí como, no sé, como si ahora te vienes de un pueblo de 20 habitantes de los Pirineos y vienes a Barcelona. El contraste fue de ese calibre. Para mí ahora, la diferencia entre Barcelona y Nueva York, en muchos aspectos Barcelona supera a Nueva York. Yo creo que en conjunto Barcelona es una mejor ciudad que Nueva York donde vivir, pero en aquel momento es que no era ni comparable, ¿no? Y para mí era estar, pues, como alucinando constantemente la vida ya. Y aparte el hecho de hacerlo como estudiante, sin las responsabilidades que vienen cuando dejas de estudiar y tienes que montar una familia y todo esto, era un lujo, ¿no? Poder vivir esa vida en una ciudad como aquella. Una experiencia increíble. ¿Conociste algún emprendedor en Nueva York? Conocí a algunas personas del mundo de los negocios, pero no fue determinante. Yo diría que no fue determinante nadie de lo que conocí allá. Conocí muchos estudiantes y vi cómo en Estados Unidos era normal que desde la universidad se lanzaran startups. Esto sí que lo vi muy claro, ¿no? Y esto sí que me impactó y me influenció a efectos de luego en la universidad, cuando estuve de vuelta, pensé que fuera lo natural, ¿no? Aunque aquí no lo era, en aquel momento también. O sea, posiblemente fue si no la primera, una de las primeras startups que salió. Siguen no siéndolo, ¿eh? Yo creo. Siguen no siéndolo. Hoy. O sea, no es habitual que nazcan las startups de las universidades. Desgraciadamente. No acabo de entender por qué, pero es una pena. O sea, yo creo que hablamos mucho del capital riesgo y no se habla nada del talento riesgo. Si en algún lugar existe talento en disposición de ser arriesgado, es en la universidad. A veces son un poco oxímoron, ¿no? El asumir riesgo y el trabajar en una universidad. Pueden llegar a ser un poco contradictorios. Bueno, para los alumnos no. Bueno, los alumnos todavía están por hacer. Pero que tienes el talento está allá. Es decir, que si tú eres un profesor de la universidad, tienes una fuente de talento inconmensurable allá a tu disposición, ¿no? Yeah. Entonces, sí que es cierto que lo que dices desde el punto de vista del profesor, esto de oxímoron, aquí se ve así, pero no es, o sea, en Estados Unidos no se ve así. O sea, el oxímoron es lo contrario, es no hacerlo. De hecho, hay universidades que te exigen que tengas un pie en el mundo de los negocios bien asentado para poder ser profesor titular de la universidad, y si no, pues te echan. Lo contrario que aquí. Entonces tú vuelves, hablas con La Salle y dices, quiero montar una spin-off. Fue al revés. O sea, yo volví porque me llamaron desde La Salle y lo del spin-off surgió de forma natural. No es que yo pido permiso ni nada, sino que aparece la opción con otro profesor de hacer una empresa y la montamos. Con otro profesor. Con otro profesor. Y la montamos. Luego resulta que este profesor, pues bueno, por razones económicas tiene que dejarlo. Y entonces me quedo yo con... Lo del riesgo que decía. Exacto, ¿no? Y me quedo yo con... bueno, de hecho éramos tres, porque éramos yo, mi mujer y este profesor, y nos quedamos solos. Y ahí viene una travesía del desierto importante, lo de las noches sin dormir y demás, porque la cosa no termina de funcionar y no llegas a fin de mes. Fue duro hasta que encontramos el enfoque en nuestro negocio original. La empresa se llama Voxel Media porque nos dedicábamos a hacer proyectos multimedia llave en mano. De pronto uno de estos proyectos pensamos que puede ser un negocio en sí mismo, era una bodega de vinos virtuales,
Y esta bodega de vinos virtuales no terminó de funcionar, pero en cambio nos puso en contacto con fabricantes de vino de aquí del Penedès que nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un B2B y le vendemos a nuestros restaurantes? Y creamos una plataforma de venta online para restaurantes para que compraran los vinos a nuestros partners. Y como eso sí que funcionó, empezamos a ampliar el scope de lo que se vendía a través de la plataforma. Entraron cadenas de hoteles que también tenían restaurantes y teníamos un sistema, empezamos a crear un sistema de e-procurement para restauradores, ¿no? Cadenas hoteleras y demás. Y el gran salto viene cuando las cadenas hoteleras nos dicen, oye, es que nosotros tenemos clientes internacionales que son las agencias de viaje que también les tenemos que enviar facturas. O sea que lo mismo que hacemos recibiendo facturas de nuestros proveedores, lo podemos hacer enviando facturas a nuestros clientes internacionales que son agencias. Y ahí es donde pegamos el gran salto, que es el salto de la internacionalización. Empezamos a trabajar con los grandes tour operadores mundiales y pasamos de ser una bodega de vinos a ser lo que somos ahora, ¿no? ¿Esto qué año fue? Pues mira, salto. Voxel la fundamos en el 98, finales del 98, prácticamente en el 99. Y este salto realmente se produce hacia el 2004. O sea, la travesía del desierto duró varios años hasta que empezamos a enfocar y progresivamente... En 2004 descubrís el caso de uso de agencias de viaje internacionales. Sí. Exacto, ahí es donde Pero despegamos. empezáis en el 98. Y el profesor que vuelve a la universidad no está en el cap table. ¿Lo recompráis o sale? No, o... sencillamente razones económicas tenía que dejarlo y dedicarse a otras cosas que le solventaran la vida, digamos. Y él pues se sale. Deja sus acciones, vende sus acciones y desaparece de la foto. ¿Y cuando dices spin-off de la universidad, significa que la universidad tiene un porcentaje de la empresa? No, la universidad no tenía ningún porcentaje de la empresa. Entonces no es un spin-off, ¿no? Bueno, es un spin-off en el sentido que lo montamos a profesores de la universidad. Vale. Yo creo que si hubiéramos tenido que pasar por el filtro de esto, la universidad lo tiene que aprobar y tal, en aquel momento el mindset hubiera sido una barrera para hacerlo. No, claro, es que aquí tenemos historias de horror, ¿eh? Claro. De universidades que han participado y luego no han acabado de entender lo que es un spin-off las rondas virtual. de inversión. Es un spin-off virtual. Éramos profesores de la universidad que creamos esto, pero realmente lo creamos desde la universidad porque lo creamos con alumnos. De hecho, la primera versión de Voxel fueron proyectos final de carrera de varios alumnos de la universidad y esto durante 2 o 3 años fue así. Luego ya terminamos soltando completamente la dependencia de la universidad, pero... En aquel momento la Salle no tenía un departamento de transferencia... Bueno, tenía un departamento de transferencia de tecnología que hacía proyectos llaves en mano. Y de hecho, parte de mi encargo, de mi función en la universidad era crear el área de multimedia dentro del centro de transferencia de tecnología. Vale. Entonces teníamos este centro de transferencia de tecnología que hacíamos proyectos llave en mano y aparte, de forma independiente, creamos esta empresa que intentaba ser un negocio que trascendía lo que era la mera transferencia de tecnología. Vale, y es un negocio que al final intenta hacer pagos de todo tipo al principio. Es en 2004 donde descubrís este caso de uso. ¿Y qué hacéis con los otros negocios, los de los vinos y restaurantes? Esto lo cerramos porque no era un negocio rentable en ese momento. Vender vinos por internet era demasiado pronto. Ahora es muy rentable, pero en aquel momento no. Pero no era exactamente por internet, ¿no? Porque era el sistema de facturación, solo si lo he entendido bien. No es que se vendiera al consumidor final por internet. No, lo que originalmente éramos era una bodega virtual. O sea, cuando era el modelo B2C, era una bodega virtual. Vale. Entonces se compraba vino y te lo enviábamos a casa. Sí. Ostras, ¿y cuánto vendíais? Pues casi nada. Ese era el problema, ¿no? Que no era un negocio. En aquel momento era muy, muy complicado. Es que estamos hablando de una época que los modems iban a 4K. No sé si recuerdas, pero era horroroso. Internet, la World Wide Web era lamentable. Muy lento todo. Entonces, y no había el mindset todavía de compra online. En Estados Unidos funcionaba más porque siempre se había comprado a distancia. Aquí no. Entonces era muy complicado. Vale. Entonces, 2004, descubrís este caso de uso. Movéis el negocio a hoteles, a venderle a hoteles un sistema de facturación electrónica. Correcto. Para que todo lo que compraban, sobre todo de alimentación y bebidas, a sus proveedores, se los pudieran facturar electrónicamente y pudieran agilizar los procesos de pago que previamente... ¿Pero alimentación y bebidas de un hotel?
esto no es local, no es internacional. No, es que empezamos local. Exacto. Empezamos local. ¿Y por qué tiene que ser electrónico la factura? No tiene que serlo, de hecho al principio no lo era en papel, pero claro, procesar facturas en papel pues lleva mucho tiempo porque se te hace a mano. Cuando la factura es electrónica la puedes integrar en tu ERP y puedes hacer la conciliación automática y disparar el pago automático y te ahorras el 99% del coste de procesar esa factura Pues eso manualmente. significa que el frutero, que es el proveedor, tiene que mandarle una factura electrónica al hotel. Bueno, la mayor parte de los proveedores de las cadenas de restauración, sean hoteleras o no, son grandes empresas que tienen ERPs que no tienen problema en enviar la factura electrónica. Sí que es cierto que en algunos hoteles, pues yo recuerdo haber tenido que ir a hablar con, no el frutero, pero casi, ¿no? Con gente que no tenía prácticamente ni un ordenador. Y entonces tuvimos que montar sistemas que llamamos de web billing, ¿no? Para que la gente pueda entrar a una página web, rellenar un formulario, darle al botón de enviar y ya está. Y ahí pues simplemente necesitabas un ordenador con acceso a internet, ¿no? Pero afortunadamente el 90% más de los casos ya estaban más informatizados, los proveedores. Entonces, cuando hablas de e-procurement, ¿qué significa e-procurement? Y procurement, en términos globales, sería toda la cadena de abastecimiento, ¿no? Desde lo que es la gestión de inventarios, pasando por la gestión del pedido, la recepción del albarán, conciliación del albarán entre lo que tú has pedido y lo que realmente has recibido, finalmente la recepción de la factura, la conciliación de la factura y el pago de la factura, ¿no? Toda esta cadena sería el e-procurement. Nosotros empezamos realmente con el pedido y la factura. No entramos en tema de gestión de inventarios, luego fuimos desarrollando sistemas que iban ampliando a nuestro abanico de servicios, pero realmente nuestro negocio, nuestro core business es la factura. Hasta hace muchos era exclusivamente la factura y el pedido. ¿Pero el pedido qué es el pedido? El pedido electrónico, o sea, el enviarle, igual que la factura se puede procesar automáticamente, el pedido que antes se enviaba por fax, por email, que ahora se envía electrónico desde un ERP hasta otro ERP, se procesa automáticamente y te ahorras los errores y el tiempo de procesado manual de ese pedido. O sea, el pedido de fruta, por poner el ejemplo de la fruta, ¿no? Sí. De que quiero tantas manzanas y tal. O sea, esto es líneas de un albarán. Sale de un ERP, de un presupuesto, digamos, primero. Tienes un sistema de gestión de inventario y tienes un sistema que te hace un prepedido y dice, mira, esta semana, en base a cálculos sofisticados, vas a necesitar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y esto se convierte en un orden de compra. Y esto hay alguien que lo aprueba, ¿no? Lo convierte en una orden de compra y se envía. ¿En el hotel? En el hotel o en el restaurante, sí. Hay un departamento de compras que es el que se encarga de aprobar esto. Esto se envía electrónicamente hacia el ERP del proveedor correspondiente, que lo integra y lo procesa automáticamente. Pero tú no tienes un ERP con todas las referencias de pedidos, de productos. O sea, tú lo que haces es la factura. No. Nosotros no tenemos, exacto. O sea, el hotel tiene un ERP, el proveedor tiene un ERP, sí. Tú estás en el medio. Sí, exacto. Sí, nosotros hubo un momento que empezamos a montar sistemas como lo que tú dices, ¿no? De gestión para... Pero es que al final todo el mundo tenía sistemas como SAP y cosas así mucho más sofisticados que nosotros era una pérdida de tiempo ponernos a hacer eso, ¿no? Para los más pequeñitos que no tenían nada servía, pero al final el coste de oportunidad no compensaba, ¿no? Porque la oportunidad era muy pequeña y el coste de hacer eso era muy grande. Entonces, encontráis el valor en integraros con los SAPs de turno, o sea, construir las integraciones. Correcto. Para poner en marcha nuestro sistema, nuestros clientes le tienen que pedir a su software, ¿no? Puede ser el SAP de turno o Navision o lo que sea, le tienen que pedir que se integre con nosotros, ¿no? Entonces nosotros colaboramos con el integrador para hacer posible esta comunicación. O sea, la aprobación del pedido pasa dentro del Navision o SAP y luego hay un momento donde se dice pagar y esto pasa por Voxel. O sea, primero hay un momento donde se genera el pedido. Este pedido, el ERP genera un fichero y este fichero se lo envía a Voxel y Voxel es quien procesa el pedido y se lo envía al destinatario correspondiente. Genera un acuse de recibo y luego ya a partir de aquí se dispara toda la cadena, pues de ahora envió el albarán y finalmente envió la factura y finalmente se paga la factura. Y todo esto es información que viaja en forma de ficheros normalmente XML. O sea, viaja el pedido, el albarán,
Y la factura, todo esto viaja a través de Voxel. Sí. Y luego se paga a través de Voxel también. Y luego cada cliente decide cómo quiere pagar. Puede pagar por sus propios medios o puede pagar a través de Voxel. Antes todo el mundo pagaba por sus propios medios y desde hace unos pocos años, ¿no?, hemos ido introduciendo medios de pago para que se pueda pagar también a través de Voxel sin tener que hacerlo por uno mismo, digamos. ¿Y vosotros creáis un estándar? Porque en aquella época no había estándar. De hecho, hoy todavía no hay ningún estándar claro. Pero en aquella época menos. O sea, ¿creáis alguna forma de comunicación para codificar lo que se está...? Definimos nuestro propio estándar que se convierte en el estándar de facto de la industria, ¿no? Existen estándares hoy. Está no sé si has oído hablar del EDI. EDI es un estándar, pero es un estándar que en el fondo se ha diseñado para las necesidades de los sectores que lo impulsaron, ¿no? Pues el sector del retail, el sector de la automoción. Hay 2 o 3 grandes sectores que tienen volúmenes transaccionales gigantes, que por eso inventaron el EDI y generaron un estándar que se acomodaba a sus necesidades. Pero cuando vimos cómo aplicar ese estándar al sector turístico, pues claro, en ese estándar no existe el concepto de número de reserva, el guest no está hay campos de información que no están en el estándar y por tanto tuvimos que adaptarlo y generamos nuestro propio estándar, que ya digo, se ha convertido en el estándar de facto de la industria. De la industria hotelera. De la industria hotelera y, bueno, y del sector turístico en general, ¿no? En todo el mundo. Pues en España sí, y fuera de España, en muchos países, los que utilizan a facturación electrónica lo hacen con nuestro formato. Vale. Pero antes de hablar del caso de uso de un cliente o una agencia de viajes que quiere que el hotel le mande la factura, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Pero luego me has hablado del proveedor de fruta del hotel que también le tiene que mandar la factura al hotel. Esas son 2 direcciones diferentes. Claro, el hotel está en medio. El hotel puede ser cliente de un proveedor de fruta o puede ser proveedor de una agencia de viajes. Entonces el hotel necesita enviar y recibir facturas. Correcto. Pero son muy diferentes las casuísticas de la agencia de viajes son internacional. Son 2 integraciones independientes. Del proveedor local. Sí, son 2 integraciones completamente independientes y de hecho trabajamos con departamentos diferentes cuando hacemos este tipo de proyectos. Pero al final lo que aglutináis es todo el problema del hotel de facturación se lo resuelve Voxel. Totalmente. Al final la idea es, nosotros nos encargamos de la facturación, nos conectamos a tu ERP y olvídate de enviar facturas por otros medios. Y con eso te ahorras todos los costes de conciliación y de validación, errores. Eliminas básicamente todos los costes derivados del procesado manual de facturas, que son tiempo y errores, básicamente, ¿no? Consigues hacer las cosas mucho más eficientemente, mucho más rápido y sin errores. ¿Cómo era el proceso de venta? ¿Tú ibas a ver un hotel y le explicabas esto? Bueno, el proceso de venta es algo que descubrimos que es un proceso muy interesante, ¿no? Porque en los modelos de plataforma existe el concepto del cliente tractor, ¿no? Normalmente tú tienes una red y hay nodos en la red que se comunican y tiene que haber siempre un lado de la red que es el que tira del otro lado. Entonces, nosotros descubrimos que el cliente, que es el que paga las facturas, es el que tiene el principal interés en recibir las facturas electrónicamente. Porque un cliente recibe, en el sector turístico, un cliente puede recibir literalmente millones de facturas al año. Millones, ¿no? Un tour operador que hace millones de reservas recibe millones de facturas, ¿no? Entonces, estos clientes, hacer las cosas automáticamente versus hacerlas a mano, es un cambio en su departamento de contable de decenas o centenas de personas, realmente, ¿no? Entonces, estos de alguna forma eran los que decían, yo adopto esto y como cliente le pido a mis proveedores que también lo adopten. Entonces, nuestra venta era fundamentalmente conseguir este tipo de clientes tractores, ¿no? Turoperadores. Turoperadores. Agencias de viaje. Agencias de viaje. Y ellos eran los que ellos eran los encargados presionaban de convencer al hotel. Exacto. Pero luego, para el otro lado del negocio, cuando el hotel se tenía que conectar con sus proveedores, era al revés. Era el hotel quien le pedía a sus proveedores que le enviaran las facturas de esta forma. Entonces, dependiendo de lo que estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo, empiezas a venderlo por un lado o por otro, ¿no? Curioso, porque en España no hay una gran penetración o no había una gran penetración de factura electrónica. A no ser que quisieras vender administración pública, la mayor parte de negocios no trabajan con factura electrónica. Claro, es que
la percepción que se tiene desde el mundo B2C, digamos, es esa, ¿no? Pero en el mundo B2B, los sectores más transaccionales, la factura electrónica existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? O sea, el EDI desde hace más de 30 años. Y esto se utiliza, pues, empresas como Capravo, como Grandes Alcampo. empresas. Las grandes empresas que tienen grandes volúmenes transaccionales introdujeron la factura electrónica hace tiempo, Claro. no tanto por una cuestión de eliminar el papel como de automatizar procesos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte realmente que esta tendencia aún no había penetrado en el sector turístico, que es otro gran sector transaccional, y es increíble que no hubiera entrado ahí. Y por suerte no había entrado y fuimos nosotros los que la introdujimos, y por eso crecimos a la velocidad que lo hicimos. ¿Y cómo fue este crecimiento? Desde Pues al principio 2004. fue muy rápido, a nivel de España fue exponencial. Al principio pues capturamos la gran mayoría de las grandes cadenas hoteleras y de las grandes agencias de viajes y saturamos bastante rápido lo que era el mercado español. Y ahí fue cuando ya empezamos a crecer internacionalmente, y así que el campo es inmenso, ¿no? Porque estamos hablando, fíjate que el turismo representa un tercio de las exportaciones globales de servicios. Es una barbaridad. De España. No, del mundo. Del mundo. Del mundo. Un tercio. Que son exportación de servicios de cualquier tipo. Turismo es un tercio. La salvajada. Entonces, claro, a mucha gente nos pregunta, ¿y por qué no operáis en otros sectores? Es que no damos abasto con el turismo. Es un sector inmenso, ¿no? Y de hecho, parte de la razón de la fusión con Amadeus es porque Amadeus es un monstruo. Posiblemente la empresa más grande del sector turístico, justo con Booking.com y Expedia. Y ellos ya trabajan con prácticamente todas las agencias de viajes del mundo, y a efectos de expandir nuestro negocio de forma sólida y rápida al resto del planeta, pues ir de la mano de Amadeus representa un acelerador increíble. Parece curioso que no se les hubiera ocurrido a Amadeus de hacer No, eso. bueno, de hecho, no es que no se les... A ver, aquí también pasa lo mismo. Amadeus tiene un negocio mega rentable que no tiene nada que ver con hacer facturación electrónica. La factura electrónica está muy bien, pero es un nicho de mercado. La factura electrónica tiene unos márgenes muy pequeños, es un negocio de grandes volúmenes, y Amadeus estaba en otro negocio, que es el de la reserva, que es mucho más rentable. Vale. Y por tanto, su foco era ese. Entonces, ahora que ya cubren pues todo el mercado, dicen, bueno, ahora, ¿cómo podemos expandir nuestro negocio? Y es cuando ven oportunidades en nichos como el nuestro, ¿no? Y en lugar de desarrollarlo ellos mismos, pues les sale mucho más. Para ellos es mucho más eficiente, ¿no? A llegar a acuerdos como el que hemos llegado. ¿Cuál es el negocio de la factura electrónica? Pues es un negocio transaccional. Al final cobras unos céntimos por factura emitida, y la lógica de negocio es que desde el punto de vista del cliente, su coste de procesar facturas manualmente es mucho más alto que el coste que le representa nuestro servicio de procesarlas digitalmente, ¿no? Ahí está el negocio. Nuestro negocio es ahorrarle dinero a los clientes que utilizan nuestro servicio. ¿Y cómo llegáis a este precio concreto, este céntimo? Porque tú tienes que cronometrar a una persona que está contabilizando una factura y decir, esto te ha costado... No lo hicimos así. De hecho, hubiera sido genial tenerlo, porque nuestros clientes no son, en muchos casos, ni siquiera conscientes de lo mucho que gastan en las ineficiencias, porque no es solo la persona que procesa la factura y la contabiliza, es cuando hay un error y te llaman para ver qué ha pasado, o cuando por lo que sea se te ha perdido una factura y no la has pagado y te llaman. Todas estas llamadas para gestión de incidencias es donde está el principal coste de la facturación a mano. Y eso es lo que elimina justamente la facturación electrónica. Entonces, si hubiéramos tenido estos datos, hubiera sido genial, lo hubiéramos vendido mucho más fácil. Yo creo que había la noción intuitiva por parte de nuestros clientes, que ahí tenía mucha gente que haciendo cosas estúpidas, ¿no? Que es hacer cosas a mano, y ese es el tipo de trabajo que no aporta valor, y que podían hacer las cosas mucho más eficientemente de forma digital, ¿no? Y esa intuición es la que nos permitía vender, pero no teníamos los datos exactos, ¿no? Entonces, al final, el precio fue una cuestión de encontrar dónde estaba el punto medio entre lo que nosotros creíamos que podíamos cobrar y lo que los clientes intuían que debían pagar en base al ahorro de costes que les suponíamos, ¿no? ¿Qué empresa es sigue? ese juego, ¿no? Que si hubiéramos tenido datos objetivos, seguramente podríamos cobrar mucho más, pero en ese momento no los teníamos, así que... Pero siempre fue por factura, ¿eh?
No fue un coste No, de hubo un mix, suscripción o... Sí, tuvimos con ciertos clientes íbamos a coste por suscripción, a tarifa anual. Y de hecho esto nos salvó en el COVID, porque en el COVID las transacciones bajaron a cero, literalmente. O sea, se prohibió el turismo durante el COVID. Y todos los clientes que tenían nuestro servicio que pagaban una cuota de mantenimiento anual, durante el COVID siguieron pagando esa cuota de mantenimiento, porque era simplemente un mantenimiento. Y a lo mejor les redujimos la cuota, pero siguieron pagándola, ¿no? Porque ese mantenimiento incluía lo que era el repositorio de transacciones y todo esto que lo necesitaban mantener, ¿no? Y esto hizo que nuestros ingresos no bajaran a cero. Bajaron igual, pues no sé, pasamos de la reducción yo creo que cayó un 40%, una cosa así, pero no está mal. Es decir, pasar No está de mal. un 100 a un 60, Tal y como están las cosas, no. cuando nuestros clientes estaban bajando al 20 o al 10, nosotros estuvimos súper bien. O sea, nuestro negocio era bastante sólido en este sentido, ¿no? Lo pasamos mal, pero no lo pasamos como casi nadie en el sector, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de crecimiento en facturación, por ejemplo, desde 2004 hasta el COVID? Sí, siempre nos hemos movido en cifras en torno al 20-25% anual. Siempre. De crecimiento anual. O sea, antes del COVID, el año 2019, ¿te acuerdas cuál fue la facturación? No me acuerdo la cifra exacta, pero estábamos rondando los 13 o 14 millones de euros, una cosa así. Piensa que la factura electrónica es un negocio de céntimos por factura. Tienes que Ya. hacer muchas facturas para facturar millones. 14 millones ¿no? son muchas facturas, ¿no? Son muchas facturas. Muchísimas. ¿Y estaban principalmente en España estas facturas? O sea, vuestros clientes estaban... Nuestro negocio, pongamos que del orden de un 50% tranquilamente, o algo más incluso en aquel entonces era España. Y ahora se ha ido reduciendo porque está creciendo internacionalmente y creo que España pues terminará siendo quizá un 25%, una cosa así, porque sobre todo ahora con la adquisición de Amadeus, el negocio internacional crecerá más rápidamente. Año 2021 y 2022 hay un crecimiento, hay un rebote importante de turismo, ¿no? Bueno, nosotros salimos de la pandemia más fuerte de lo que entramos en ella, es decir, esta fue nuestra máxima. Nosotros, una de las gracias de Voxel es que más allá de lo que es el negocio, hemos tenido siempre un propósito muy, muy potente alineado con la felicidad en el trabajo, ¿no? Nosotros siempre decíamos que nuestro propósito no era la factura, sino que la factura generaba el negocio que nos permitía crear tejido empresarial feliz, ¿no? Y éramos una empresa, de hecho fuimos el Best Place to Work en España, quedamos terceros en el ranking del Best Place to Work durante 2 años consecutivos, primeros en Cataluña, terceros en España, y esa cultura es la que realmente fue la clave de nuestro éxito y sobre todo la clave de nuestra supervivencia en el COVID, porque nosotros dijimos, vamos a salir de la pandemia más fuerte de lo que entramos. Esta fue la decisión. Tomamos un préstamo para tener un margen de seguridad. Teníamos colchón, pero queríamos estar seguros y de hecho la mitad de ese préstamo lo invertimos en la compra de una startup australiana porque dijimos, en lugar de hibernar, vamos a innovar. Esta fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestra historia. Nunca hemos innovado tanto en la historia de Voxel como en el periodo de la pandemia. Y fue porque al no tener trabajo, peticiones de clientes, todos los recursos los destinamos a innovación. Y cuando salimos de la pandemia teníamos un producto que no tenía nadie más. ¿Cuál era? Bueno, de hecho, parte de ese producto era justamente el producto de pagos, ¿no? Pudimos invertir mucho en pago electrónico. Hasta entonces la factura nos ocupaba el 90% del tiempo, que sabíamos que teníamos que meternos en pago, pero no teníamos nunca tiempo para hacerlo. La pandemia nos dio ese tiempo y ya digo, salimos de la pandemia, realmente se cumplió la profecía, salimos mucho más fuertes en el 2020, cuando el primer año ya post pandemia ya estábamos por encima de las cifras del 2019. En 2023, ¿cuál es la facturación? ¿El año pasado? El año pasado estuvimos, si no recuerdo mal, unos 18 millones, más o menos. Ahí habíamos crecido significativamente. ¿Qué parte de esta facturación venía de intermediar los pagos? Pues aproximadamente 15% o así. Ya era algo que estaba creciendo. Vale. O sea, de 20%, entre un 15 y un 20%. De 2004 a 2023, casi 20 años, el negocio crece un 20% anual de 0 a 18 millones. Sí.
Quizás al principio fue más de un 20%, porque cuando partes de cero es muy fácil decir he doblado, ¿no? Pero sí, llega un punto en que estamos en siempre 2 dígitos, a lo mejor alguna vez un 15, algo debajo del 20, pero siempre por encima de los 2, siempre 2 dígitos de crecimiento. Siempre EBITDA positivo. Excepto en la pandemia. La pandemia, obviamente bajamos la facturación de un 100 a un 60. ¿Cuánta gente erais en aquel momento? Pues unas 200 personas. Y ahí es donde pedisteis un ICO, de estos que había para el Pedimos sector. un ICO y pedimos un PRES, sí, exacto. Ujú. Y con eso Con sobrevivisteis. eso surfeamos literalmente la pandemia. Ujú. ¿En algún momento te has planteado ir a buscar capital? No, de Para, hecho, para internacionalizar, para ir más rápido, para abrir nuevos productos, comprar empresas. De hecho, no. Bueno, nos lo planteamos en la pandemia, terminamos cogiendo un préstamo, pero estuvimos mirando inversores, pero nos dimos cuenta que no era el mejor momento para valorar la empresa, ¿no? En plena pandemia, con lo cual no. Pero antes de la pandemia e incluso después de la pandemia, teníamos literalmente, sobre todo después de la pandemia, avalanchas de inversores, ¿no? Es aquello de los inversores, cuando los necesitas nunca los encuentras, pero cuando no los necesitas no paran de bombardearte, ¿no? Pues que literalmente cada semana teníamos ofertas encima de la mesa y yo es que ya ni abría los emails, ¿no? Cuando ya vi de qué iba la historia, ni lo consideraba, porque mi intención cuando monté Voxel no era monto Voxel para venderla. Era monto Voxel porque es lo que me apetece y quiero disfrutar del proceso, ¿no? Del viaje, ¿no? Y claro, el viaje a medida que empezó a volverse cada vez más atractivo, porque el éxito empresarial vino acompañado de un gran éxito cultural, lo que te comentaba, ¿no? La gente en Voxel, tú entras en nuestra oficina, se respira una energía increíble. Hace 4 días hicimos nuestro summit anual con nuestros clientes. Vinieron como 300 personas al evento y la gente marchó fascinada. O sea, no dan crédito a cómo en un evento de negocios pasan cosas que no tienen nada que ver con los negocios, pero cómo estas cosas que pasan en el evento, que tienen que ver son cosas inspiracionales y actividades que se hacen más para inspirar que para vender, luego se producen reuniones. A nosotros nos gusta hablar más que del speed networking, del slow networking, ¿no? Creamos contextos donde la gente puede tener charlas significativas que trascienden el negocio y que luego cuando terminas hablando del negocio, la energía hace que el negocio fluya mucho mejor, ¿no? Y esto ha sido algo que nosotros hemos descubierto. Para nosotros el gran descubrimiento empresarial que yo he hecho con esta experiencia es la importancia de la cultura, ¿no? Cuando ves que una cultura centrada en las personas, que persigue su felicidad en lugar de, o sea, que queremos realmente, genuinamente que la gente se lo pase bien, cuando montas una cultura así, el negocio es un resultado colateral inevitable, ¿no? Porque la cultura es la base del engagement. Todo el mundo se mata en cómo generamos engagement, tal. Al final es tan sencillo como ser genuino en querer lo mejor para tu equipo. Si tú eres genuino en querer lo mejor para tu equipo, el engagement que eso gestiona es salvaje. Y la pandemia fue la prueba del algodón. Para nosotros lo que sucedió en la pandemia fue increíble. Cómo la gente se unió y cómo la gente hizo todo lo que estaba en sus manos para que el tránsito durante la pandemia fuera lo más amable posible y sufriéramos lo mínimo posible. ¿No hicisteis ningún ERTE? Hicimos como un ERTE parcial, ¿no? Para reducir el coste, pero no echamos a nadie. Y salimos del ERTE antes de que terminaran el periodo de los ERTE. Es decir, cuando ya vimos que ya teníamos músculo suficiente para tirar y que la cosa iba para adelante, salimos. ¿El EBITDA cómo evolucionó durante todo este tiempo? Durante la pandemia. Durante la pandemia, negativo, pero cuando salimos, tuvimos un crecimiento del 40% porque pasamos directamente a cifras por encima del 2019, prepandemia, y ahora volvemos a estar en las cifras del 20 y pico por ciento de crecimiento, que es de donde veníamos. ¿Pero el EBITDA en términos de sobre revenue? Ok, claro, el EBITDA es algo que yo nunca he mirado, y de hecho... Qué claro, suerte, ¿eh?
Sí, Eso es una suerte, ¿eh? Nunca me ha preocupado. Nunca Si no has nunca lo he levantado mirado. pasta y no has mirado el EBITDA, No, porque el EBITDA es algo que tú puedes jugar y guarrear con el EBITDA y hacer lo que te dé la gana literalmente. Tú puedes... no digo el EBITDA de cara a reportar, pero sí que me refiero al cash flow al final, ¿no? El cash flow Claro. operativo que genera Sí, el negocio. vale, ok. Sí, yo el cash flow sí que lo miro, ¿no? Eso sí, al menos. Eso sí. El EBITDA no, porque al final tú puedes jugar con los números y decidir que ahora activo desarrollos o no los activo y en función de lo que hago tengo un mejor EBITDA o no. Entonces tú puedes jugar con las activaciones como quieras y ahí se puede hacer magia con el EBITDA, ¿no? El cash flow, nuestra filosofía siempre ha sido lo que ganamos un año es lo que vamos a invertir en innovación el año siguiente. Hemos sido una empresa que nuestra inversión en innovación siempre ha sido una apuesta fundamental, ¿no? ¿Nunca he repartido dividendos, Voxel? Sí, hemos repartido dividendos, sí. Pero Entonces, dividendos al margen, Bueno, claro. dividendos al margen. Sí, cuando hemos repartido dividendos siempre hemos repartido una cifra entre el 15 y el 20%, una cosa así. Ahora hace tiempo que no, ya desde la pandemia que no repartimos dividendos porque estamos en fase pues, de recuperación, ¿no? También. Pero poniendo los dividendos al margen, nuestra filosofía siempre ha sido invertir en crecimiento. Entonces nuestra plantilla siempre ha ido creciendo de forma orgánica en base al beneficio que hemos ido generando. ¿Tú no has levantado dinero nunca? Bueno, durante un momento levantaste 300.000 euros, Sí. pero luego recompraste los inversores, ¿no? Si he Sí. entendido bien al Sí. principio. Entonces tú has sido el socio único, porque tu socio inicial se Sí. fue, en la universidad no... Sí, lo que pasa es que yo no tenía el 100% porque sí que hubo un momento en que yo pues bueno, decidí reconocer las contribuciones que habían hecho ciertas personas a ser lo que hoy somos y cedí una parte del accionariado a personas clave en la organización, más o menos a cerca de un 20%, una cosa. Vale. ¿Esto en qué año? Bueno, esto fue sucediendo a lo largo de los años, pero básicamente fue en esa etapa del 2004 al 2009, más o menos. O sea, un momento muy inicial, ¿eh? Sí. Y estas personas que recibieron este stock en aquel momento siguen trabajando hoy a Sí, Voxel. sí. Son las clave. O sea, fue importante esta decisión tuya. Sí. Fue clave. Y les ha ido bien. Y les ha ido bien porque ahora pues también con la venta pues se han visto beneficiadas. ¿Cómo es este proceso de venta? Fue muy, muy interesante. La verdad que el hecho de estar sometido a ese bombardeo de ofertas constantes simplifica todo, porque no es lo mismo ir tú a buscar que te vengan a buscar, ¿no? Eso te pone en una posición negociadora muy diferente. Para mí, la principal decisión del proceso de venta es entender por qué quiero vender, ¿no? Y para mí, pues, entender que Voxel ha formado parte de mi crecimiento personal, que me ha permitido descubrir pues lo que a mí me hace feliz, ¿no? Que no tiene tanto que ver con las posesiones materiales como con el proceso y el camino que sigues en tu desarrollo, en este caso profesional, a través de la empresa. Cuando yo veo que este vehículo me ha llevado a descubrir cosas que están alineadas con lo que yo realmente soy, con lo que a mí me gusta, y descubro que mi pasión empieza a canalizarse hacia cosas que ya no son puramente el negocio y que cada vez me implico en cosas que ya no son el negocio, como por ejemplo, cuando antes hablábamos antes de micrófono, este festival que lanzamos desde Voxel, ¿no? El Festival de la Consciencia. Es algo que no tiene ningún ánimo de lucro, es al contrario, ¿no? Es que tienes un propósito de despertar consciencias, de despertar esta visión de que todos estamos en el mismo barco y que tenemos que empezar a cuidar del barco y no de nuestra posición dentro del barco. Pero todo esto lo hacías estando en Voxel. Esto lo hacía estando en Voxel. Con lo cual podías seguir haciéndolo estando en Voxel. Pero llego al punto que veo que por un lado, Voxel tiene unas oportunidades de crecimiento increíbles, que cada oportunidad es digna de montar una empresa por sí misma, ¿no? Y que mi ánimo de quererlo hacer todo sin inversores, que respondía inicialmente a un propósito genuino de hacer, pues no querer depender de inversores a la hora de desarrollar la cultura de una determinada manera. Esto se convierte ya en un propósito, empieza a ser algo ya más egoico de lo quiero hacer yo
por mis narices sin ayuda externa, ¿no? Y entonces ya deja de ser tan genuino, empieza a ser ya un poco egoico, ¿no? Y me doy cuenta que ese ego está frenando el potencial de crecimiento de Voxel y encima está creando tensiones internas porque la gente empieza a ir desbordada, no tenemos los recursos para acometer todas estas oportunidades y no podemos crecer orgánicamente al ritmo que necesitamos y la gente se está estresando porque no tenemos recursos suficientes ni músculo financiero. Empiezo a ver que por ahí hay una razón importante para mirar hacia inversiones externas. Cuando a eso le sumo que de mi lado hay una pasión que, como tú dices, ya la estaba desplegando a través de Voxel, pero podía hacer muchas más cosas. Y no las estaba haciendo porque tampoco tenía el músculo financiero para hacerlas. Y a eso se le suma una tercera componente, que es el bombardeo constante, que es como el recordatorio, oye, que está esto aquí, que está esto aquí, ofertas de inversión. Estos tres elementos confluyen en un momento en el tiempo donde yo pues me abro a considerar opciones. Ahí aparece Amadeus, cuando ya está en proceso de apertura, aparece Amadeus y dice, bueno, ok, voy a explorar opciones. Empiezo por Amadeus, ¿no? Y entonces se abre otro proceso, que es el decir, vale, ok, si vamos a considerar partners, ¿cuáles son las condiciones en base a la cual vamos a decidir cuál es el mejor partner? Yo hablé con muchas personas al respecto y sobre todo con empresas que se dedican a esto, ¿no? Y básicamente todo el mundo me hablaba de maximizar la valoración de la empresa, ¿no? Especialmente si vendes. Claro, ¿no? Por cuanto más mejor, ¿no? Claro, obvio, ¿no? Es como los céntimos, es como los céntimos de la factura electrónica, ¿no? O sea, tienes obvio. que maximizar Para mí no era tan obvio. O sea, para mí, 25 años creando una empresa como la que había creado con la cultura y demás, no era como para ahora vender al mejor postor y echar por tierra todo ese trabajo, ¿no? Para mí era muy importante, en primer lugar, que esa cultura fuera respetada y que la empresa que se incorporara o que incorporara a Voxel no hubiera un choque cultural. Para mí eso era fundamental. Lo segundo era que la razón de hacer eso también tenía que estar alineada con el beneficio global de las personas que integran Voxel y de la propia empresa. Es decir, que se pusiera un crecimiento y una mayor posibilidad de explotar el potencial de Voxel en cuanto a las oportunidades de mercado. Por tanto, ya no era tanto una cuestión de la inyección financiera que pudiera aportar ese partner a Voxel, como también las sinergias industriales que pudieran surgir, ¿no? Pero esto es un poco la responsabilidad del que compra, ¿no? El que paga es el que tiene que buscar sí, pero la claro, sinergia, ¿no? si tú ves tu empresa como algo que lo quieres vender y te importa un pepino lo que le pase. Entiendo que tras 25 años no te importa un pepino, pero al final tú estás cambiando el control de la empresa. O sea, lo que puede pasar ahí... digamos que para mí yo pierdo el control de lo que va a pasar, pero me intereso por lo que puede pasar y intento que la operación redunde en el mayor beneficio de todas las partes, no solo en el mío, ¿no? Pero, digamos, en el momento en que vendes, ya de alguna forma estás perdiendo este control. Pues tú podías seguir. Puedes ir a buscar capital, por ejemplo, y asegurarte del futuro de estas personas o de esta empresa. Pero tú en el momento que estás cediendo el control, a esto estás renunciando. Correcto. Pero lo que yo sí que puedo es intentar asegurarme de lo que va a pasar cuando yo ya no esté alineado con mis valores, ¿no? ¿Y cuáles eran las alternativas, por ejemplo? Aparte de Amadeus, ¿había otros compradores? Sí, pero no te puedo dar los nombres porque hay acuerdos de confidencialidad. Vaya. Y lo que hicimos es básicamente poner encima de la mesa estos criterios que te estaba contando, ¿no? El choque cultural, o sea, el fit cultural, ¿no? Que fuera el mejor posible, las sinergias industriales, aparte de lo que es la inyección financiera, y luego también la autonomía, es decir, que Voxel pudiera continuar siendo lo que era, ¿no? Y que no estuviera sometida a los... Hay un cierto, lo que tú decías antes, ¿no? Hay un cierto control que se tiene que establecer, pero que hubiera un límite razonable a ese control, ¿no? Que ¿Cómo se estructura? ¿Esto es una declaración de intenciones o es contractual? Bueno, lo primero es poner las intenciones encima de la mesa muy claras. Habían estas tres, eran las principales, y la cuarta era muy bien. Si todo esto se cumple, hablemos de la valoración, ¿no? Entonces recibimos bastantes ofertas, muchísimas las descartamos porque ya no cumplían el punto 1 y el 2, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que eran típicos VCs
ahí las sinergias industriales eran muy mínimas, no aportaban Pero mucho VCs valor. no compran el 100% de la empresa. Bueno, había Private equities, igual. sí, private equity. Otro modelo Private- financiero. Sí, Sí. los de la Vale. private equity, todo lo que era private equity no eran normalmente lo que podían aportar, aunque te venden que sí, era muy poco, ¿no? Con lo cual ya nos empezamos a focalizar solo en partners industriales, ¿no? Vale. Y luego dentro de los partners industriales estaba el tema del fit cultural, ¿no? Que, bueno, había que lo tenían más que otros, ¿no? ¿Y el que no lo tenía, por qué? ¿Cómo lo veías? Bueno, porque pues, hicimos cosas como hablar con clientes, hablar con personas, al final partiendo de la base que tú conoces a los que te están, como son todos de la industria, pues ya los conoces a todos. O sea, que ya teníamos una idea bastante clara. Es que muchos eran partners ya, nuestros, Ujú. era aquí, o clientes. Con lo cual ya los conocemos, su cultura, y los conocemos o de forma directa o a través de otros clientes que sí que conocemos mejor. Con lo cual ya teníamos una noción de las culturas de unos y otros, ¿no? Sí que investigamos un poco más, pero al final es cierto que hay una componente subjetiva, ¿no? Que dices, bueno, oye, no se puede esto no se puede al final garantizar por escrito. Tú puedes partir de una declaración de intenciones y te la puedes creer más o menos. Y luego al final hay una cuestión de fondo que es, nosotros estamos convencidos que nuestro éxito es fruto en gran medida de esta cultura. Si tú destruyes esa cultura, el éxito va a desaparecer y pues tú sabrás lo que quieres hacer, ¿no? Y bueno, con Amadeus realmente fue el mejor mix de todos los criterios de los que te he hablado. ¿Era la mejor cultura, Amadeus? De las que hablamos, sí. Sí, totalmente. Y ¿Y fue la mejor oferta? la mejor oferta no fue la mejor oferta, pero ahí es donde nos fue bien tener otras ofertas encima de la mesa para decir, mira, eso como Hay que igualar estas. Amadeus, me encantas, me iría a la cama contigo, pero es que aquí... Entonces pudimos negociar al alza y no llegaron a igualar la otra, pero sí que redujimos el gap sustancialmente a un punto que, vale, ok, pues la diferencia era importante. O sea, estamos hablando en cantidad de millones de euros. Renunciamos a una cantidad importante, ¿eh? Si tenéis una segunda oferta de un private equity, por ejemplo, mejor que No, Amadeus. no era un private equity, era un industrial. un industrial con varios millones de euros por encima de... Diría que hay decenas de millones. Decenas de millones de euros más. Sí, era una locura. Era O una sea, por empresa... ejemplo, 150. No, decenas, no. Dices tú La otra. Sí, exacto. Sí. No te digo esta cifra, pero sí, estamos hablando de algunas decenas más. También es cierto que era una empresa americana y las empresas americanas son muchísimo más agresivas con estas cosas, ¿no? Es una empresa española, se mueven parámetros europeos y su oferta inicial era muy razonable, la inicial, y la que terminaron haciendo era muy buena. No tanto como la otra, pero es que hay que reconocer que la otra era una locura prácticamente. Pero la ¿no? otra, ¿qué problema había? La cultura. La cultura no era mala. No, yo creo que no está mal. El tema era las sinergias. O sea, realmente la otra, lo que nos aporta a Amadeus, o sea, lo que ahora podemos hacer con Amadeus, no lo podemos hacer con ninguna otra. O sea, Amadeus... Pero esto es que, ¿y por qué no lo paga Amadeus esto? Es que no me lo acabo de entender. No, es que es lo que nos aporta Amadeus a nosotros. No, pero vosotros ya no sois nadie. O sea, tú ya no estás en el cap table Sí. de Es Voxel. decir, nosotros a Amadeus le aportamos menos que a esta otra empresa que estaba dispuesta a pagar más. El gap, esta otra empresa americana que nos pagaba más, es porque precisamente como no está tan introducida en la industria como Amadeus, lo que nosotros le aportamos a ella es más valioso. Ellos valoraban más. Para Amadeus, Con lo cual hay más sinergias, por eso lo pagan. por eso lo pagan. Entonces Amadeus dice, oye, yo valoro mucho lo que me aportas, pero lo que me aportas vale esto. Entonces, bueno, es que esta otra valora esto otro. Y digo, pero es que para mí esto no me aporta tanto. Entonces logramos... Pues mala suerte, ¿no? Es que no lo acabo de entender. Entiendo que no lo entiendas. O sea, pues dices, la cultura tampoco estaba mal. Sí. Puesto de otra forma, y tú dirás, ¿y a ti qué te importa esto, no? Pero puesto de otra forma, Voxel, lo que es ahora Voxel, en el contexto de la otra empresa, de aquí 2 años
no alcanzaría las metas que va a alcanzar ahora gracias a que elegimos Amadeus. Y la gente que está ahora en Voxel, de aquí 2 años, estará mejor de lo que hubiera estado si hubiéramos ido a esa otra empresa. O sea, tú lo llevaste a un proceso interno de consulta entre entiendo, el management de Voxel. O sea, no es que nos pusimos a hacer un proceso democrático con toda la empresa. Nosotros directamente, un grupo muy reducido de personas de la alta dirección, nos sentamos y valoramos desde un punto de vista empresarial a Voxel lo que es la empresa hoy, dónde iba a estar de aquí 5 años en un caso y en el otro, ¿no? Y no había color. No había color. Yo entiendo que me puedas decir, bueno, pero ¿a ti qué te importa cuando te has ido? Si Voxel ya no es Voxel, es Amadeus. O sea, esto lo tiene que valorar el que lo paga, ¿no? ¿Cuál es la sinergia ¿no? ¿Qué puede hacer con esta empresa? Entiendo yo. Entiendo que hay un factor cultural y que efectivamente la gente se tiene que sentir cómoda también. Pero al final hay una componente racional. Sí, y al final te das cuenta que la razón forma parte de nuestra inteligencia, es una parte muy importante, pero que hay otras partes de nuestra inteligencia que no son racionales. Emocionales. Y que son emocionales y que no sé si vienen del corazón o de dónde, pero que también que te decían que generan una cierta intuición y que te hacen pensar que las cosas pues a lo mejor no son exactamente como las dice la razón, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que una cosa es la oferta inicial y otra la que sale de la due diligence. O sea, la due diligence pueden surgir cosas y lo que era la oferta total ¿Surgieron cosas? No. De hecho no surgió nada. Pero es lo que en aquel momento pensabais. O sea, la cuestión es cuando te hacen una oferta y encima de la mesa se pone una cifra, que es el máximo, ¿no? La cifra es, podemos llegar aquí. Luego esa cifra hay que ver cómo se divide en earnouts, cómo se divide en la parte fija y variable. Y bueno, entonces digamos que las diferencias estaban en el tope, ¿no? Uh-huh. Cómo eso iba a acabar la foto final, no lo sabíamos. Eso no se sabe hasta que haces la due diligence y dices, vale, ok, aquí hemos visto cosas que no eran como pensábamos y entonces viene la rebaja, ¿no? Y dice, bueno, si se cumple esto, entonces esto otro, ¿no? Y ahí es donde vienen los earnouts. Bueno, pues no sé cómo habría terminado la foto con esta otra empresa americana. O sea, la otra oferta no era, la cifra total no era cash upfront, no, había una cifra total, pero que no estaba claro qué parte iba a ser. Y no lo... Sí que es cierto que la parte que ellos decían, esta es la parte fija, ya era superior era muy superior a la actual con Amadeus, ¿no? Pero esa parte es que no está garantizada. Aunque te digan esta es la parte fija, esto es muy importante que cualquier emprendedor lo sepa. O sea, a ti te dicen, esta es la parte, te hacen una oferta y dicen, mira, esta parte es fija y esta parte es condicional. Pero luego viene la due diligence y donde digo, Diego, tranquilamente. O sea, me dice, mira, yo pensaba que las cosas eran de una forma que ahora veo que no son y para mí la parte fija ahora es menos. Esto puede pasar. De hecho, acostumbra a pasar. Esto es la LOI, ¿no? ¿Cómo negocias también esta letter of intent, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar en la due diligence? Es algo que también puedes anticipar en la oferta ya. Sí, pero es muy complicado. Es muy complicado que, o sea, ningún inversor te va a dejar que te va a hacer una LOI donde te ha atado de pies y manos a su oferta, pase lo que pase en la due diligence. Pero puedes tú forzarle, sobre todo en un proceso competitivo, a especificar qué puede encontrar y qué efecto puede tener en la oferta, ¿no? Sí, pero siempre hay huecos. O sea, siempre hay... No sé, al menos yo tampoco tengo que tenga tanta experiencia, pero siempre puede pasar cosas. Es muy difícil que no se quieran cubrir con cosas. ¿Vosotros tenéis algún tema de money, algún broker que os ayudara? No. Fue muy sencillo todo. Es que realmente fue muy sencillo. Establecimos nuestras condiciones, que son las que te dije antes. Vimos muy claro que tenía que ser Amadeus. Vale. Y luego hicimos una due diligence, que bueno, pues la due diligence es un coñazo, ¿no? Que te voy a contar. Pero no surgió nada importante en la due diligence. Luego vino la redacción del contrato, el SPA. Y ahí sí que, bueno, claro, ahí ves donde los abogados se ganan su sueldo, ¿no? A cuanto más complicaciones. ¿Tenías mejor. Un buen abogado? Nosotros teníamos un muy buen abogado y ellos pues tenían su equipo y ahí es donde se alargó más todo, fue ahí, con los abogados del otro lado pues yendo a máximos, ¿no? Y poniendo condiciones inverosímiles que no tienen ni pies ni cabeza y los de tu lado identificando todas esas tonterías y diciéndoles que hay que quitarlas.
¿Cuánto tiempo llevó este proceso? Esto llevó más que la negociación propiamente. O sea, la negociación fue relativamente rápida. En muy poco tiempo nos pusimos... ¿En 2 semanas o...? Hombre, no tan rápida. Pero, no sé. la negociación del acuerdo fue pues, a 2 meses. Luego la Vale. due diligence fueron 3 y luego lo otro fueron 4 o 5 porque la redacción del SPA Ostras, se fue fue largo esto, ¿eh? Depende de cuándo empezamos a redactar el SPA. ¿Cuál 4? Por ¿Y lo tú menos mantienes 3. la concentración en el negocio cuando está a punto de pasar un evento tan importante? Nosotros hicimos lo que no hace nadie, pues somos una empresa rara y les dijimos a todo el mundo, lo que te he explicado antes lo explicamos. Lo que queríamos hacer, el por qué lo queríamos hacer, porque habíamos detectado estas oportunidades, ¿no? Y entendíamos que hacía falta hacer una inversión y explicamos transparentemente cuáles eran los criterios de decisión para que la gente estuviera tranquila. O sea, nosotros no nos imaginábamos no decir nada a nadie y al día siguiente que la gente se enterara por la nota de prensa que se había vendido esto, ¿no? Claro. Que es lo que hace todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, más que nada porque añadir ruido en una negociación es peligroso, ¿eh? Bueno, en nuestro caso, sí es cierto, ¿eh? De hecho, hemos visto casos de durante... Amadeus cortó unas negociaciones casi cerradas porque se filtró una noticia con otro cliente donde iban a hacer una inversión mucho más grande que la nuestra y la filtración abortó a la negociación Con el otro cliente. con el otro cliente. Nosotros, a ver, dijimos lo que se podía decir y pactamos con Amadeus lo que podíamos decir, ¿eh? Por tanto, a nuestro equipo no le hablamos nunca de nombres, ni no dijimos quiénes son los candidatos. Muchos se lo olían, pero nunca dijimos el nombre. Ah, no dijisteis que era Amadeus. No dijimos que estábamos hablando con varias empresas, ¿no? Pero claro, la gente al final ve que tienes reuniones arriba y abajo con ciertas empresas y se empiezan a oler que... ¿Tu calendario es público? No, pero no, al final la gente se entera porque a veces venían a Voxel, ¿no? Y ellos veían que teníamos muchas reuniones. La gente se lo olía, pero no lo sabía. Es que es seguro. incierto, ¿eh? También para la organización. Decir, oye, ¿qué pasará? ¿Comprar la empresa? ¿Nos echarán? ¿Habrán pero recortes? nosotros lo gestionamos de manera que o sea, generamos ilusión. Porque la gente, al explicarles, mirad, estamos pasando por un momento de agobio económico porque, hostia, hay muchas oportunidades, os estamos haciendo currar igual más de la cuenta y vais estresados y tal, pero que sepáis que estamos buscando cómo poner solución a este tema. Entonces esto Porque es bueno. Amadeus no los va a hacer currar, ¿eh? No nos va... Con Amadeus vamos a tener más recursos. Es decir, no es que les estemos haciendo currar Lo que pasa es que les estamos haciendo currar por encima de sus posibilidades porque tenemos 50 oportunidades que las queremos aprovechar todas y no tenemos suficientes recursos. A eso que me refería. Con Amadeus van a currar igual, pero van a currar con los recursos necesarios, ¿no? Es otra y dices, el deal puesto 113 millones de euros más earnout. Uh-huh. O sea, el earnout te obliga a ti a estar y al equipo de management a estar un periodo de tiempo de ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? Sí, bueno, en mi caso no, porque yo estoy desvinculado del negocio, yo estoy más en la parte cultural. Nos pilló la transacción en un proceso que estábamos trascendiendo el paradigma de ser un best place to work a ser un best place to grow. Y ahora estamos enfrascados en ese proceso y yo pues lo estaba coliderando con otras personas y yo sigo implicado. Es lo que me gusta además, la parte de la cultura. Y sigo, pero más por placer que por obligación. Cuando haces este exit, ¿cómo cambia tu mentalidad? O sea, ¿cómo cambia tu vida? Porque no todo el mundo recibe una cifra tan importante de dinero. Sí. No, para mí, claro, como la razón por la que hago el exit no es porque yo quisiera hacerlo. Es decir, yo no soy un emprendedor que monta una empresa para venderla y la vendo cuanto antes posible. Yo si hubiera querido venderla, habría podido vender hace mucho antes de los 25 años, ¿no? Uh-huh. No habría esperado tanto tiempo. Por tanto, la razón de venderla es porque ya estoy en un proceso de cambio y veo vender la empresa como parte de ese proceso, como casi la culminación de una fase. Veo como un proceso natural. Con lo cual, para mí forma parte del cambio. No es que cambie mi vida, es que mi vida está cambiando y eso me lleva a seguir fluyendo en la dirección del cambio, ¿no? Es la diferencia.
Yo ahora, por ejemplo, pues cosas que ya estaba haciendo, como impulsar el Festival de la Consciencia del cual te hablaba antes, pues ahora lo voy a hacer a través de una fundación. Pues yo he decidido que la práctica totalidad de ese dinero, en lugar de pues comprarme un yate o un helicóptero y dedicar mi vida a aprender a jugar al golf y estas cosas que Nada, ¿eh? no me Golf, atraen. ni golf ni helicóptero. No le veo la gracia. O sea, para mí la felicidad es otra cosa. Y lo que quiero es justamente alinearme con esa cosa, ¿no? Y he decidido pues que voy a invertir ese dinero en su práctica totalidad en una fundación que ya he constituido y que va a tener como objetivo impulsar iniciativas que ayuden a que la humanidad continúe evolucionando, que los negocios continúen evolucionando en la dirección que tienen que evolucionar, ¿no? Y para mí eso significa que todos comprendamos, nos conozcamos mejor a nosotros mismos, que entendamos mejor qué es lo que nos hace felices, que nuestro mindset, que ahora mismo es un mindset basado en la escasez. Todos los negocios se basan en el paradigma de escasez, ¿no? Un negocio tiene como objetivo combatir una fuente de escasez, ¿no? Ujú. Cuando se acaba la escasez, se acaba el negocio. Pero es que, claro, hemos sido tan buenos en los últimos siglos combatiendo la escasez que es que nos estamos puliendo todas las fuentes de escasez. Estamos literalmente construyendo un mundo de abundancia. Y, por tanto, estamos entrando en un mundo donde las herramientas que nos han servido para gestionar la escasez, este mindset de escasez del cual hablaba, dejan de ser tan útiles como lo han sido hasta ahora. Y, por tanto, hemos de ir aprendiendo poco a poco a sustituir el mindset de escasez por un mindset de abundancia. Y esto implica a reinterpretar pues, nuestra relación con el dinero, a entender que las cosas ya no tenemos que hacerlas solo por dinero, como las hemos hecho hasta ahora. Nos ha servido para salir del mundo de escasez, pero ahora ya hemos de empezar a inyectar propósito en todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, que es que hay gente que tiene más escasez que otros Sí, en cuanto al dinero. O sea, hay gente correcto. que necesita el dinero para vivir. Correcto. Entonces yo creo que la La mayoría, responsabilidad, digamos. yo lo que siento es que los que tenemos más dinero, yo siento el peso de la responsabilidad de ayudar al resto a salir de esa escasez, ¿no? Pero si no cambiamos el mindset, si precisamente los que más tienen son los que más prisioneros están del mindset de escasez, son los que más quieren seguir acumulando para tener cada vez más, porque es que es así, desgraciadamente, yo lo Tú no sé. quieres acumular más. No, lo cual no significa que quiera tirar el dinero por la ventana tampoco, ¿eh? O sea, yo lo que quiero es, ahora mi reto es entender cómo puedo optimizar el dinero que he recibido, cómo puedo retornar eso en valor a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar descubrir con la fundación. Pero que no estoy te preocupa creando. mantener o multiplicar el patrimonio. Por ejemplo, pues yo qué sé, ponerlo en un vehículo de insión Sí, no, que sí, sí, garantice, sí. de entrada, que combata la inflación, que eso es otro gran problema que tenemos. Yo siempre digo que ser consciente no es ser tonto, ¿eh? O sea, ser consciente Pues es como has ser dicho que quieres meter la práctica totalidad en una fundación. Pero no significa que la ponga hoy. De hecho, hoy será una estupidez porque significaría que me lo tendría en una fundación, no sé si sabes cómo va, pero no, tienes ¿cómo que... va? ¿Y por qué una fundación? Cuando tú metes el dinero en una fundación de entrada, tiene un aliciente que es que pagas menos impuestos y esos impuestos que dejas de pagar, pues los De inviertes patrimonio. de patrimonio y hay un tax break, ¿no? Cuando hay un cierto, ya ahora no me acuerdo ni cuánto es, pero hay un cierto porcentaje de lo que te tocaría pagar de IRPF, digamos, ¿no? Que ¿Vale? te lo ahorras, ¿no? Pero el dinero que entra en la fundación luego se tiene que gastar en 5 años. O sea, que si yo lo pusiera todo de golpe, en 5 años me lo tendría que haber pulido. Eso no sería la forma más eficiente de invertirlo, con lo cual yo ahora voy a invertir una cantidad que es la que necesita la fundación para hacer lo que quiero hacer a corto plazo y cada año iré inyectando. Mientras tanto, el dinero que tengo, pues lo iré en vehículos de inversión que me permitan incrementar ese patrimonio para que sea el combustible que irá necesitando la fundación. Pero el propósito de ese dinero, como decía antes, no es invertirlo en generación de patrimonio personal en forma de casas o helicópteros, sino en valor social que se canalizará a través de otro vehículo que es la fundación. Vale, entendido. Y volviendo a la cultura de Voxel, ¿había planes de stock options, por ejemplo, entre los trabajadores? No,
No, al no ser una SA era todo bastante complicado. Estaba el tema de las Phantoms y esto que lo investigamos en su momento y ya ni siquiera recuerdo muy bien cuál era el problema, pero creo que tenía que ver con temas como es que si la valoración de la empresa aumenta y tú tienes Phantoms o cosas de estas, tú tienes que pagar impuestos sin haber capitalizado No, esto sería el caso de acciones ordinarias o de Ok, opciones. sí, correcto. Pero precisamente lo que tienen las Phantoms es que son gratuitas. Y no me acuerdo Y qué son es lo que pasaba fiscalmente con las fans. transparentes. Sí, tienes razón. No me acuerdo. En su momento miramos opciones y como que no nos convenció ninguna. Entonces yo lo que hice es que cuando se vendió Voxel, yo dije que iba a destinar un porcentaje de lo que ingresábamos, a retribuir a todas estas personas a las cuales les hubiera ido dando acciones por ser fieles a la empresa. En concreto, yo decidí que las personas que llevaban más de 5 años en la empresa y que en particular habían atravesado la pandemia siendo fieles a la organización, pues se les iba a retribuir en forma de agradecimiento. Hice un bono que destiné una cantidad de millones que ahora no están en mi banco porque decidí repartirlos entre todas esas personas que llevaban más de 5 años con nosotros. Y el que llevaba 4 años y 10 meses, qué putada. Bueno. Hay que poner una línea, ¿no? Pero... Bueno, esa línea siempre estará ahí, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente esto es así, pero... o sea, hay gente muy contenta en Voxel. Yo creo que todos están muy contentos, incluso los que no recibieron esto están contentos porque al final ven que somos genuinos, ¿no? Que entienden que la lógica que aplicamos es una lógica perfectamente válida, ¿no? Y bueno, pues te ha tocado o no te ha tocado, mala suerte, pero no están enfadados. O sea, contentos lo están todos. ¿Cómo es un día típico tuyo hoy, a día de hoy? Bueno, ahora estoy en fase de un poco dejar soltar cosas, ¿no? O sea, que parte de mi día ahora tiene que ver con soltar cosas que hacía antes y coger otras, ¿no? Entonces, yo una de las decisiones que he tomado yo, parte del proceso personal del que te hablé antes, pues tiene que ver con cosas que he ido haciendo los últimos años. Una de ellas es introducirme en el mundo de la meditación y ahora, pues bueno, me he vuelto adicto prácticamente. Yo medito cada día y por lo menos 2 o 3 veces al año necesito hacer, y digo necesito en mayúsculas, un retiro de silencio. No sé si has estado alguna vez. Yo ni meditaciones ni nada. De hecho, se te ve en paz, ¿eh? Se te ve como tranquilo. Bueno, me lo he currado, ¿eh? No, hace unos años no se me veía igual. Pero sí, hago un retiro de silencio, un retiro de meditación, donde me paso 7 u 8 días meditando. En silencio. Sí, 7 horas al día. Sí, es hardcore. Entonces... ¿En el campo? Sí, bueno, son retiros organizados, no me voy yo solo. Se puede hacer solo, pero es más duro, ¿no? Son retiros organizados que tienen este objetivo, ¿no? Apaciguar la mente, ¿no? ¿Con otra gente? Sí, normalmente con la cual no grupos, hablas. No está prohibido hablar. Solo los ves. Sí, puedes hacer. No, pues la idea es respetar el silencio del otro, porque tu objetivo es llegar a un punto donde la mente está ahí calmada, ¿no? O sea, realmente lo bueno que tiene el retiro es que llegas a estados donde puedes estar observando tu mente y viendo cómo no emerge ni un solo pensamiento. Cuando llegas ahí, la sensación de paz que adquieres y de felicidad genuina, cuando sientes que no necesitas nada, ¿no? Que no necesitas ni pensar para estar en paz y para estar feliz, ¿no? Llegar ahí no te aburres, ¿eh? No, es curioso porque es que no te aburres. Disfrutas de eso, es muy curioso. Cuando la sensación de estar viendo tu mente sin generar ningún pensamiento y que de hecho te quedas como pasmado y dices, ¿cómo es posible? Lo único que piensas es, ¿cómo es posible que no esté...? Pues esto es un pensamiento. Sí, pero bueno, que te surge, pero que es como que sientes eso, ¿no? Sientes esa sensación de wow, ¿no? De hostia. Y no está pasando nada. Y te puedes tener 1 hora así, 1 hora con la mente así, es muy salvaje. Prueba cuando te lavas los dientes, decir, no voy a pensar en nada, voy a pensar cómo me estoy lavando. Haz la prueba y verás que eres incapaz de hacerlo. No puedes estar. A lo mejor lo haces un día, intenta hacerlo 2. El primer día porque es tu reto, pero no eres capaz de hacerlo 2 o 3 días seguidos. Es imposible. Cuando tú logras ver eso, porque haces un retiro y llegas a ese estado, te das cuenta del nivel de ruido mental al que estás sometido. Tú no te duchas
solo nunca, te estás luchando con tu jefe o con quien sea, pero tú estás constantemente pensando en algo o en alguien constante y no puedes parar. Y eso tiene cosas buenas porque, bueno, al final hemos hecho cosas increíbles los seres humanos gracias a la capacidad de pensar, pero la capacidad de pensar ahora se nos ha descarrilado completamente, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era ¿a qué me dedico, no? Que a mi día a día, pues bueno, yo ahora intento que mi día empiece meditando, dedicar 1 hora a meditar, 1 hora a leer, 1 hora a hacer ejercicio y intento levantarme muy temprano, lo cual significa que intento acostarme muy temprano. Bueno, muy temprano es no antes de las 11, entre las 10, perdón, no después de las 11, ¿no? A partir de las 10, idealmente, de forma que me pueda levantar sobre las 6. Y eso me permite pues tener mi hora de meditación, mi hora de lectura, mi hora de ejercicio y empiezo el día sobre las 10 de la mañana habiendo pasado 4 horas conmigo mismo en un estado de paz mental profundo. ¿Y vas a trabajar cada día a la Que oficina? yo digo que desde hace muchos años, no porque me haya vendido la empresa, no, desde hace muchos años el concepto de trabajo para mí ha desaparecido como tal. Es decir, para mí trabajar, que por cierto, el trabajo viene del latín tripalium. Tripalium era un yugo de tortura donde se sometía a los esclavos. El trabajo entendido como hacer algo que no te gusta para sobrevivir es una forma de esclavitud, light si quieres, pero es una forma de esclavitud a la cual están sometidos yo creo que el 90% de los seres humanos. Muy pocos tienen el privilegio, pues como tú seguramente, de hacer lo que te da la gana porque lo disfrutas y lo harías igualmente aunque no cobres, porque ya tienes la vida solucionada y lo haces. De hecho, esto que estás haciendo ahora no te aporta ningún ingreso económico y lo haces. ¿Por qué lo haces? Esto no es trabajo para ti, ¿no? Pues yo desde hace muchos años considero que ya no trabajaba, ¿no? Entonces, me preguntas si voy a trabajar, pues ahora menos, ¿no? ¿Qué hago ahora? Pues ahora pues estoy enfrascado con temas de la fundación, tenemos iniciativas como la del festival, entonces yo colaboro con estas iniciativas, pero ahora yo ya me tomo lo que sería mi dedicación profesional, que hasta ahora sí que había tenido mucho que ver con hacer y tirar del carro e impulsar, ahora veo más mi función desde la perspectiva del facilitar, es decir, crear el contexto. Yo me veo plantando semillas que puedan convertirse con el tiempo en ecosistemas globales de cambio de mindset. Para mí el festival es una de estas semillas. Es algo que yo he plantado la semilla, he facilitado que esta semilla pueda crecer con apoyo económico, la he cuidado, la he regado, pero yo no tiro del carro. O sea, hay una directora, hay un equipo que son los que impulsan el festival y yo me lo miro. Cuando me necesitan, ayudo. Estoy al servicio de estas semillas. Y para mí esa es mi función. ¿Cambio de mindset de qué a qué? Literalmente lo que he explicado antes, del cambio del mindset de escasez que ahora domina nuestra cultura, que es un mindset que realmente es un software que ha evolucionado sobre el hardware cerebral de supervivencia al cual estamos todos sometidos. Esto es un tema neurocientífico, es indiscutible. Todos los cerebros de cualquier ser vivo están optimizados para la supervivencia. Pero sobre este hardware tú puedes montar software, ¿no? Y el mindset es un software. Entonces el mindset de escasez es el que nos domina ahora. Ahora nos movemos bajo un mindset que es que vemos que nos falta de todo y queremos más. Entonces, para mí el siguiente paso evolutivo es dejar de percibir esta escasez, empezar a percibir la abundancia que el progreso tecnológico está generando. Piensa que estamos a nada de que tengamos fuentes de energía prácticamente infinitas. Con la energía de fusión Bueno, nuclear, nada. No sabemos cuándo no sabemos esto cuándo va a porque ser una realidad. estamos De hablando momento la energía sigue condicionando el mundo y la economía. Sí, de momento, y pero todo. en términos evolutivos, estamos a nada, estamos a décadas de que exista energía nuclear de fusión o fuentes de energía que permitan acceder a cantidades de energía inimaginables hoy en día a coste prácticamente cero. De hecho, lo que es la red eléctrica será como igual que Internet, que es de acceso gratuito, la red eléctrica terminará siendo de acceso casi gratuito, ¿no? Porque tendremos fuentes de energía que nos permitirán acceder a ella a un coste marginal nulo, ¿no? Esto va a pasar. ¿Cuándo? Es verdad, aún no te puedo decir una cifra, pero yo creo que estamos a décadas, no a siglos. La realidad es que mucha gente que nos escuche pensará, bueno, yo es que lo que me gusta es llegar al alquiler, a pagar el alquiler y a fin de mes. ¿No? O sea que sí, que igual en el futuro habrá, pero
para abundancia, pero hoy sigue habiendo escasez. Hoy seguimos prisioneros de la escasez, pero es importante que empecemos a percibir cómo nos acercamos hacia esta abundancia porque ya la tenemos a tocar. O sea, la energía es una fuente. Luego, la escasez de inteligencia la vamos a suplir con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial va a superar la humana, ya casi que la está superando. Y tendremos acceso a ella también de forma prácticamente gratuita. Y si la inteligencia artificial no avanza lo suficientemente rápido, para eso está la computación cuántica, que va a trascender la ley de Moore, que nos permitía doblar la velocidad de proceso año tras año. Estamos hablando de aumentar en millones de veces la velocidad de proceso de los superordenadores que tenemos actualmente. O sea, estamos hablando de que vamos a pegar un salto. Estamos avanzando hacia la singularidad. O sea, en cuanto tengamos energía infinita, inteligencia inimaginable para cuando estamos hablando de que los superordenadores del futuro serán más inteligentes que la humanidad en su conjunto, ¿no? Un superordenador, ¿no? Cuando estamos hablando de esta capacidad de computación absolutamente inimaginable hoy en día gracias a la computación cuántica. Estamos hablando de cómo diferentes frentes tecnológicos nos acercan al dominio de la transformación de la materia en lo que se nos pase por la imaginación. Es decir, transformar arena del desierto en comida será una cuestión de energía, porque dominaremos los procesos que hoy en día son lentos procesos biológicos, los dominaremos a nivel tecnológico y podremos tener abundancia de lo que nos dé la gana. Y esto está relativamente cerca. ¿Tú lo vivirás, esto? Yo espero que sí. Espero que sí. Espero que estamos a pocas décadas de esto, ¿no? Y lo que es cierto es que la transición de hoy a ese punto, donde ya no haya marcha atrás, será un proceso donde habrá sufrimiento porque desaparecerán trabajos y pasarán cosas que no serán agradables. ¿Cuál es el reto de la humanidad? Cambiar el mindset para que ese proceso no sea tan doloroso, que inventemos mecanismos. Ahora se habla de la renta básica universal, ¿no? Bueno, Elon Musk hace una semana no hablaba de la renta básica universal, hablaba de la renta alta universal. Es que no es ni básica, no es básica. Hemos de empezar a hablar de cómo todo el mundo tiene todo lo que necesita y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos avanzando hacia un mundo donde no hay razón para que unos tengan que tener muchísimo más que otros. Es decir, habrá algunos que igual tienen muchísimo más, pero los que tienen menos tienen que estar muy por encima de donde están hoy, muy por encima, ¿no? Y eso no significa que todo el mundo pueda ir por el mundo en helicóptero, pero sí que significa que nadie tenga que sufrir por sobrevivir o por tener un nivel de vida por encima del vital, ¿no? Digno. Yo creo que vamos hacia allá y tu pregunta de hacia dónde tiene que cambiar el mindset, pues para mí es hacia este mindset de abundancia, hacia cambiar nuestra relación con el dinero. Empezar a entender que el dinero... Empezar a percibir el dinero o a usar el dinero como la naturaleza usa el oxígeno. En la naturaleza nada acumula oxígeno, nada. Nosotros, en nuestro mindset de escasez, usamos el dinero en modo acumulativo. Queremos tener más, pero mucho más. O sea, los que más tienen son los que más quieren tener y nunca tienen suficiente. Esto es una estupidez. Aprender a usar el dinero como la naturaleza usa el oxígeno, creo que es el siguiente reto, es decir, aprender a compartirlo, a compartir la riqueza. No es eliminar el dinero, es aprender a relacionarnos diferente. O sea, una etapa posterior al capitalismo, postcapitalismo, digamos, estás hablando. Claro, fíjate que para mí, ¿qué es el capitalismo, no? Es que el capitalismo empezó en el siglo XV posiblemente, mucho antes de que Adam Smith identificara que había una serie de naciones que prosperaban y otras no. Él no le puso nombre en el siglo XVIII y luego en el XIX Karl Marx le puso nombre, ¿no? Pero esto ya venía pasando desde el siglo XV y Karl Marx le puso nombre a lo que pasaba en ese instante, pero la foto que vio Karl Marx en ese momento no era la foto que tenemos hoy. Entonces lo que llamamos capitalismo, nos hemos quedado con el nombre, pero es una cosa que es un proceso que para mí es la colaboración humana. La colaboración humana ha pasado de ser la colaboración tribal en la antigüedad, donde nos movíamos por parámetros de reciprocidad. La reciprocidad era un obstáculo a la colaboración a gran escala, ¿no? Porque si yo necesito que 1000 personas me hagan un favor y yo solo tengo que devolver a las 1000, estoy jodido, ¿no? Pero en el momento que invento el dinero, hostia, soluciono el problema de la reciprocidad. Tú me haces un favor, yo te doy dinero y ya te buscarás tú quien te lo haga. El comercio, ¿no?
sea, el capitalismo es el trabajo, acumulación, inversión. Capitalismo es encontrar una manera útil y eficiente de colaborar a escala masiva, trascendiendo la necesidad de la reciprocidad one-to-one. Ujú. El concepto de reciprocidad está impregnado en nuestra mente, pero conseguir ser recíprocos a través del dinero y a través del intercambio libre hace que logremos hacer cosas increíbles. Increíbles. ¿Qué pasa? Que cuando la frontera entre lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es la rentabilidad, te das cuenta que hay cosas que no son rentables, pero que crearían mucho valor. Por ejemplo, la investigación científica en ciertos campos, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, como las padecen 1 de cada 50 millones, nadie investiga eso. ¿Por qué? Porque no es rentable. ¿Crearía valor investigar eso? Claro, pero nadie lo hace porque no es suficientemente rentable. ¿Por qué hay empresas farmacéuticas que en lugar de invertir millones en curar enfermedades los invierten en cronificarlas? Las dos cosas están bien, pero es mejor curarlas, ¿no? Pero cronificarlas es más rentable. Y ya si nos vamos al extremo, ¿por qué hacemos cosas que obviamente destruyen valor, ¿no? Como el fast fashion. El fast fashion es una forma de destruir valor social y natural. El fast fashion se basa en la industria, que es una industria que se basa en la escasez mental, ¿no? de estar a la moda, ¿no? Yo necesito cambiar mi armario cada 3 meses. Eso es una estupidez, no lo necesitas. Pero hemos creado una sensación de que eso sí que es necesario, ¿no? Y hay toda una industria que se basa en eso. Y hay empresas como Shein, de la que supongo que conoces, O que, Temu. que lo que hacen es... Cualquiera de las dos sumadas representan hay 100 Boeings de los más grandes que hay, no me acuerdo el modelo, cada día en el mundo, dando No vueltas. sabía, me gusta la comparación, es una locura, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado, fíjate, los negocios son herramientas de combate de la escasez. Está de puta madre. Siempre y cuando la escasez, nos estemos fijando en fuentes de escasez real que hemos de combatir. Hemos pasado de monetizar productos y servicios para combatir fuentes de escasez natural y satisfacer nuestras necesidades reales. Hemos pasado, repito, de monetizar productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades reales a crear necesidades artificiales para poder seguir monetizando. Y estamos entrando en esta dinámica donde hay una parte de los negocios que no tienen que ver con satisfacer una necesidad real, sino que tienen que ver con hacer estupideces, ¿no? Y esta es la parte que está mal de la economía capitalista actual. Yo creo que inyectar propósito en lo que hacen las organizaciones, en los negocios, lo que algunos llaman capitalismo consciente, es fundamental para dejar de hacer estupideces, ¿no? Y para que empecemos a focalizarnos en, tenemos una herramienta increíble. La mejor herramienta que ha inventado la humanidad es el dinero y el concepto de negocio. Está muy bien. Pero cuando ponemos una frontera en cuanto a lo que es rentable a la hora de hacer negocios, y eso es lo único que importa, bueno, hasta ahora nos ha ido bien, pero ahora empieza a ser un problema. Hemos de empezar a trascender el paradigma de la rentabilidad y fijarnos en el paradigma de la sostenibilidad. La sostenibilidad emerge cuando está muy bien hacer negocios, pero detrás del negocio tiene que haber un propósito alineado con la evolución natural y que no implique destruir ni valor social ni valor ecológico. Muy bien. A mí me encanta la filosofía. Estaría debatiendo contigo sobre algunos de estos temas que has dicho, pero ya trascendería el propósito del podcast de ITNIC, donde hablamos propiamente de negocio y de historias de negocio, que la tuya ha sido realmente espectacular. En el caso de Voxel, ¿no? Y bueno, y te seguiremos, desde luego, en todas estas actividades en la fundación que harás. Muchísimas gracias por contar tu historia a toda nuestra audiencia. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí y estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues hasta la semana que viene.